buenas. Hoy Revista Motor está probando un nuevo motor en este Renault Scenic. Como podéis ver, se ha modificado la gama de motores y hemos elegido uno de los motores que a priori nos parece más interesante, que es el nuevo 1.333 de 140 caballos y caja de cambios manual. Posiblemente uno de los que sean los más vendidos dentro de este vehículo. Ahora viene con una gama de motores que van desde los 115 a los 160 caballos, con cajas de cambio manual de 6 velocidades o automática de 7 velocidades y doble embrague, y con un precio que está a partir de poco más de los 16.300 euros. Así que nos subimos a esta versión, acabado Zen y con el motor 1.333 de 140 caballos y caja de cambios manual, y os contamos todos sus secretos. Empezamos. Las novedades en este Scenic tienen que ver tanto en motores de gasolina como en los motores diésel, lógicamente. Estamos hablando de que se ha introducido un nuevo bloque, 1.33 litros en el caso de los gasolina, un nuevo motor TCE que puede llevar caja de cambios manual de 6 velocidades o automática DC de 7 velocidades y, como ya sabéis, doble embrague. En el caso del diésel tenemos una novedad: desaparece en la gama Scenic, no en el resto. Por ejemplo, el Megane no ha desaparecido, sigue estando vigente. El sempiterno 1.5 DCi, ahora viene a sustituirlo un 1.7 DCi que viene con dos niveles de potencia, 120 y 150 caballos. En este caso solo podemos tener caja de cambios manual de 6 velocidades. Una pena, porque el DCi de 150 caballos es un motor estupendo para llevar el cambio de DC 7 velocidades, pero es lo que hay. En cuanto a los consumos, tenemos varios consumos. Aquí tenéis los homologados y tenemos también los consumos que hemos realizado en la prueba. Consumo económico, muy económico, estamos hablando de 5,8. En consumo normal estamos hablando de 7 litros y en consumo deportivo estamos hablando de 8,5. Es verdad que podéis decir, es un consumo alto, un consumo bajo. Nosotros entendemos que para un motor de gasolina turbo que mueve este coche, que es un coche que no olvidemos pesa en torno a los 1.500 kilos, es un consumo razonable, ¿de acuerdo? Pero bueno, haciendo una conducción económica podemos estar hablando de consumos por debajo de los 6 litros, que no está nada mal. Bueno, pues aquí estamos en el Scenic, en acabado Zen. Lo probamos en 2017 y ya nos pareció que era un coche interesante, una alternativa lógica a los que de alguna manera están buscando un coche familiar pero que detestan o que no se han sumado a la moda de los subcompactos. Entendemos que esta es una alternativa razonable para la movilidad, sobre todo de familias que no desean tener un sub, pero que sí desean tener un coche moderno, con capacidad y sobre todo con un alto nivel de confort. Y es que el Scenic está diseñado para eso, para ofrecer un alto nivel de confort, ya no solo por los asientos, que son muy buenos, o por todos los huecos y elementos de confort de los que dispone este vehículo, sino también porque tiene un dinamismo extraño de encontrar en vehículos que no sean compactos. Estamos hablando de un coche que es más ancho, más alto y que no llega al nivel de los sub, pero que sí complementa, digamos, una estética bastante moderna con el hecho de poder circular por todo tipo de vías con bastante buena nota. Hablamos del interior de este Scenic, que no ha cambiado básicamente y que hemos elegido en acabado Zen. ¿Por qué? Porque nos parece que es el que mejor ratio tiene entre calidad, precio y cosas que ofrece. Uno de los elementos que cuenta el Scenic y que además forma parte de su equipamiento y además en plan medallita es su sistema de infoentretenimiento. Vamos a encenderlo, que nos ofrece una serie de características bastante completas. Podemos elegir diferentes aspectos de este sistema de infoentretenimiento, que además nos va a dar
la posibilidad de poder Felicitación así en el Día de la Madre con... bajar la música, por ejemplo, de forma rápida, pero sobre todo de darnos una serie de funciones que nos han gustado mucho. Por ejemplo, tenemos navegador, por si no queremos usar el del propio teléfono, que además es un navegador con cartografía de TomTom. Tenemos acceso a la multimedia, que podemos tener ya no solo porque hemos configurado nuestro teléfono para acceder a la música que tengamos en él, sino también pues, a la radio, etcétera, etcétera. Y luego tenemos sistemas de ayuda a la conducción que nos van a ofrecer, bueno, pues una seguridad bastante alta. De hecho, tenemos muchos sistemas de ayuda a la conducción. Por ejemplo, ahora ya disponemos de un asistente de mantenimiento de carril, que nos va a mantener dentro del carril y que lo va a hacer de dos maneras, activando el mantenimiento del carril o con un sistema, o sea, la alerta, o ya con un sistema que nos va a mover el volante y que nos va a dejar dentro del carril. Este asistente de mantenimiento de carril podemos hacer que tenga diferentes grados de sensibilidad, que ayudan mucho, porque hay una diferencia entre la sensación de que te está conduciendo un conductor más bien malo a la sensación de que el coche va manteniendo siempre el control de una forma activa y bastante inteligente. Luego tenemos la alerta de distancia de seguridad, la frenada de emergencia asistida, la alerta de ángulo muerto, la alerta de velocidad porque es capaz de leer las señales, y luego podemos tener, bueno, pues el cambio de luz de carretera y cruce automático o la advertencia de detección de fatiga. Como veis, muchísimas funciones de ayuda a la conducción en una marca Renault que antes tampoco ha pasado de no tener casi nada a tener prácticamente de todo. Luego tenemos dentro del menú de este sistema de infoentretenimiento diferentes opciones, ya no solo de configuración de la navegación, la multimedia, el teléfono, las propias aplicaciones que podemos tener aquí y del vehículo o del sistema, pero me paro más en el vehículo porque podemos configurar diferentes elementos. Uno de los aspectos que tienen que ver con el confort es la modularidad one touch. ¿Eso qué va a significar? Significa que podemos elegir cuáles de los asientos se van a batir desde este menú, y desde aquí podemos decirle directamente plegar, y dice los asientos seleccionados se plegarán ahora. ¿Por qué te avisa? Bueno, pues porque no haya nadie ahí sentado o porque tengamos algún obstáculo que impida que se vayan a plegar. Entonces le decimos que sí, y ya se han plegado. Mola, ¿eh? Luego tenemos el Multisense, que es uno de los aspectos que más me gusta de este coche. ¿Por qué? Porque podemos personalizar no solo los modos de conducción, sino que además esos modos de conducción tengan que ver con el ambiente del vehículo, y eso me gusta bastante, Cuando ponemos Sport, pues todo cambia, se pone de otros colores, el coche cambia, pero podemos personalizarlo, podemos decir que queremos que la dirección sea Sport, que el motor sea Sport, que el confort térmico sea diferente, que la pantalla tenga un estilo X, que incluso el diseño del sonido del motor también cambie, y también la iluminación de ambiente, todo para crear un entorno apropiado a ese nivel de conducción que queremos, y eso lo podemos hacer con todos los modos de conducción, que son tres: el Sport, el Eco y el Neutral, que es una especie de modo normal. Como veis, elementos de confort que ya vimos en su momento, pero que me gusta recordar porque diferencia de alguna manera este Renault Scenic de otros vehículos similares. De todas maneras, tenemos un montón de funcionalidades. Aquí tenemos un sistema de asistencia al aparcamiento que nos va a permitir aparcar tanto en línea como en batería o incluso en ángulo, con lo cual solo tenemos que definir cuál es la maniobra que queremos hacer y él la hará manteniendo el volante, girando el volante y dejando tanto el freno como el acelerador a nuestro manejo. Como veis, está muy bien. Otra de las cosas que tengo que destacar es la calidad de la cámara de visión trasera, que muchas veces nos olvidamos que es un elemento bastante útil a la hora de maniobrar, sobre todo hacia atrás.
En este caso el Scenic cuenta con una cámara con una buena resolución. Digamos que dentro de 0 a 10 en cuanto a la resolución y a la calidad de la imagen, estaríamos en un 7,5, 8. Hay incluso fabricantes con mucho más pedigrí que montan auténticas castañas en la cámara de marcha atrás, y otros que, como por ejemplo Mercedes, que ha introducido cámaras que rivalizan en resolución con la de los teléfonos móviles de alta gama. Es una pasada. Pero bueno, en este caso tenemos una cámara de las buenas. Lógicamente tenemos también botones para la climatización, que se agradece, y botones para funciones muy concretas, ¿no? Por ejemplo, para poner el modo eco, para poner el modo start-stop o quitarlo, o para iniciar la marcha del sistema de aparcamiento asistido. También para conectar el limitador, regulador de velocidad, que además se activa con un botón al lado de la caja de cambios y que luego con los botones del volante se termina de configurar. Todo bastante sencillo. Bastante sencillo porque Renault lo lleva haciendo así desde hace muchos años y no va a cambiar. Por ejemplo, mención especial al mando satélite, que nos va a gestionar, bueno, pues todos los elementos de la radio. ¿Esto qué significa? Significa que es un mando que a mí me parece ultra cómodo, que una vez que lo tienes estudiado y no necesitas mucho tiempo para hacerlo, ofrece una buena respuesta a los criterios que nosotros buscamos, que es buscar canción, subir o bajar volumen, bajar el mute, o sea, cosas que hacemos habitualmente tocando la pantalla y que ahora lo vamos a poder hacer en una postura ergonómica muy buena. Fijaos dónde queda el mando y dónde queda la mano. Prácticamente estamos conduciendo mirando hacia adelante y estamos subiendo volumen, bajando volumen y atendiendo a la circulación. Es una solución estupenda, podríamos tenerlo en la piña, pero aquí queda también muy bien. Y ahora hablamos del cuadro de mandos. El cuadro de mandos, que tiene una parte central digital, con toda la información digital, y con un testigo a la izquierda, que tiene que ver con la información de la temperatura del refrigerante del motor, y a la derecha con el nivel de carburante. En la pantalla central tenemos una información referente, bueno, pues a todos los eventos del vehículo que tiene que ver con el viaje que realizamos, con el trayecto que estamos realizando, también con la información tanto multimedia como de, bueno, pues que tiene que ver con consumos, multimedia. Tiene que ver también con los aspectos que tienen de avisos de los eventos que suceden en el vehículo, kilometrajes, etcétera, etcétera. Otro de los aspectos que tiene el Scenic es que además tiene un sistema HUD que nos va a representar en una pantalla sobre una tulipa, quiero decir, la información en cuanto a la velocidad, navegación, sistemas de la conducción, etcétera, etcétera. La verdad es que es bastante completo y es un asistente más que tenemos ahí a nuestro gusto. Dentro de los huecos chulos tenemos esto que es una de las bandejas más chulas. Fijaos, tiene una cerradura sensible al tacto, que en cuanto pasamos el dedo lo abre. Pero tiene que tener cuidado porque es que abre con fuerza. ¿Veis cómo abre con velocidad? ¡Pum! Accedemos a un cajón enorme donde podemos dejar un montón de cosas. Ya no es la típica guantera para dejar la documentación y poco más, ¿no? Aquí tenemos bastante buena capacidad. Luego tenemos, en este Scenic tenemos unos huecos muy típicos aquí justo debajo, que son debajo del guarnecido, donde podemos poner, bueno, pues cositas, ¿no? A ver, yo he tenido un Scenic de los anteriores y es un nido de mierda, también tengo que decirlo, porque está en una zona donde vamos a pisar, donde siempre se genera polvo, hay, bueno, un poco de todo. Entonces, bueno, eso es para dejar cosas de los niños, de las cosas que se olvidan, Lo tenemos en ambas plazas. Luego tenemos aquí unas bolsas rígidas en las puertas que no son muy de mucha capacidad, y luego tenemos aquí un montón de cosas. Fijaos, esta consola, que es una consola que se mueve, esta consola nos va a permitir tener reposabrazos, un hueco gigantesco donde poder poner cosas, también dos posavasos que además se pueden configurar en diferentes formas. Podemos tener un hueco muy grande y luego poniendo esta pieza tenemos dos posavasos, tenemos una guantera para guardar cosas aquí también, tenemos aquí un hueco
que también se abre, lo que pasa es que ahí se va a mover para ambos lados, y luego tenemos aquí una toma de 12 voltios. ¿Veis? Aquí podemos hacer que sea reposabrazos, porque no se puede mover, es decir, esto lo movemos todo o no movemos nada, y aquí perderíamos los posavasos, pero por ejemplo tendríamos aquí la posibilidad de tener nuestro acceso a otra guanterita y a las conexiones multimedia, donde tenemos un lector de tarjetas, un conector auxiliar de 3,5 milímetros y tenemos dos conectores USB. Conectores USB que van a servir para sincronizar nuestro teléfono, por ejemplo, tanto con Android Auto como Apple CarPlay. Cochecito completito, un cochecito muy bajo, la verdad. Y hablemos de ergonomía. A ver, algunos diréis, ¿estamos ante un monovolumen? Vamos a decir monovolumen crossover. Vamos a darle ese toque, ya que se han esforzado en hacer una carrocería un poquito diferente, que no parezca una furgoneta, vamos a decirle crossover, ¿vale? Bien, pues un monovolumen crossover que nos va a dar, bueno, pues una sensación de buena ergonomía. Y lo digo porque partiendo de unos asientos excelentes, por ejemplo, a mí me parecen excelentes, lo único que echo de menos es la posibilidad de alargar en la banqueta, que no puedo, pero que tiene, bueno, pues un buen tratamiento del ocupante, sobre todo del ocupante de hueso ancho, que yo en este caso me siento cómodo. Es verdad que el respaldo lo dejaría un pelín más alto, pero no me puedo quejar. En cuanto al reposacabezas, como veis, se ajusta perfectamente, prácticamente a cualquier complexión. Y luego tiene la posibilidad de múltiples reglajes, tanto en altura como longitud, como el respaldo, que se reclina con facilidad. Tenemos apoyo lumbar mecánico, que en este caso funciona bastante bien, es sólido, no es de los que tenía Renault hace unos años, y luego tenemos la posibilidad en el asiento del acompañante de poner una sillita, un sistema de retención infantil, gracias a unos anclajes Isofix de que dispone. La tapicería, en este caso tenemos una tapicería textil barra símil piel, que tiene un mullido bastante agradable, no es ni muy firme ni muy blando, es un término medio. Y a mí la verdad es que me ha gustado, porque además los laterales sujetan bastante bien, pero no son tan rígidos como para estar notando como la sangre se está acumulando en las piernas y, bueno, pues a punto de la embolia. Pues no, en este caso estamos con unos asientos que nos van a cuidar bastante. En cuanto al resto de la ergonomía, estamos ante un volante de los que no tienen sentido para mí en un vehículo de estas características. Estamos hablando de un volante achatado por la parte inferior, volante tipo deportivo, que no tiene mucho sentido, pero que bueno, tiene buen grosor, tiene una parte ergonómica para poner las manos bastante buena, y que luego además tiene, bueno, pues un tacto bastante bueno. El cuero tiene un tacto, bueno, agradable. Una de las cosas que me gustan es que los botones están súper enrasados, prácticamente no tienen ninguna, vamos, que no sobresalen nada y que son muy cómodos de manejar. El resto de mandos y testigos pues tienen una buena disposición. Renault siempre ha cuidado eso. La verdad es que no tenemos botones raros por sitios raros, salvo los botones que tienen que ver con la regulación de los faros, que no está mal que estén aquí ocultos en la parte izquierda inferior del volante, porque los vamos a tocar entre poco y nada, así que en ese aspecto yo no tengo ninguna queja. No es como los fabricantes japoneses que te ponen todos los botones de los sistemas de conducción ahí abajo para que no los veas. No, en este caso no tenemos ese problema. Bueno, pues aquí estamos, después de haber abatido los asientos con el sistema de infoentretenimiento, con la pantallita, con el sistema One Touch. Vemos que tenemos una superficie prácticamente plana y enrasada con el maletero, con lo cual tenemos aquí una capacidad
Bastante buena para llevar objetos un poquito más grandes. Es verdad que no es una furgoneta de reparto y que tampoco vamos a hacer portes con este coche. Un poquito más grandes. Es verdad que no es una furgoneta de reparto y que tampoco vamos a hacer portes con este coche, pero sí que nos va a ayudar un poquito a esa, bueno, pues ese un poquito más de polivalencia de este coche de eminente corte familiar. Así que, como veis, se puede abatir en proporción 60-40 y bueno, pues no tiene más opciones porque la plaza central es una plaza como el resto de las plazas, un poquito más estrecha, pero no se abate. No tenemos la posibilidad de tener un reposabrazos. Perdemos esa posibilidad, pero ganamos otras, como por ejemplo la posibilidad de tener estas magníficas mesitas que además vienen con unas gomitas para sujetar objetos y que nos van a dar ese punto de polivalencia que todo coche familiar debe tener. Lo que pasa es que estas mesitas, como vais a ver ahora, son incompatibles con los que somos un poquito más grandes, ¿eh? Pero bueno, no todo el mundo va a llevar a tíos de 1,90 en las plazas traseras, así que otros más bajitos, como niños por ejemplo, lo podrán utilizar y lo podrán disfrutar sin ninguna duda. Tengo que decir que tenemos anclajes Isofix en los asientos laterales, que tenemos una forma de abatir los asientos muy sencilla, que ya no tiene que ver con el botoncito que tenemos en el sistema de infoentretenimiento, sino que tenemos aquí unas palanquitas de goma que nos van a ayudar a hacer la maniobra más sencilla. Más cositas, bueno, pues que tenemos un montón de conectores. Tenemos dos conectores USB y una toma de 3,5 mini jack. Tenemos una toma también de 12 voltios y la posibilidad de acceder al cajón, que podemos acceder desde la consola, también lo podemos acceder desde aquí, con lo cual tenemos mucha capacidad. Y luego tenemos aquí unos bolsillos en los asientos y unas bolsas rígidas en las puertas. Y os cuento, en el acabado Zen tenemos también las cortinillas que tapan prácticamente todo el cristal, que en este tipo de coches se agradece bastante. Bueno, me voy a sentar, que os he contado las plazas y que no os he contado nada. Bueno, pues veréis. Aquí tenemos el asiento en mi posición de conducción, ¿vale? Hay un tío de 1,90 sentado aquí delante y yo con otro 1,90 me siento detrás. Voy a ponerme bien aquí para que me pegue para la espalda y veréis cómo estoy. Bueno, no estoy mal, no estoy mal. Las piernas me tocan justo donde estarían las mesillas, pero no estoy mal. Tengo que contaros que tiene cositas interesantes. Por ejemplo, no tenemos salidas de aire al final de la consola, pero sí que tenemos las salidas de aire aquí, en la parte del pilar central, Bueno, es una forma también, ya no solo porque tenemos la posibilidad de tener canales debajo de los asientos de refrigeración, sino porque también tenemos esta posibilidad de tener en el pilar B unas salidas de aire que nos van a venir muy bien. Bueno, he dicho antes lo de la mesita, fijaos, bajo la mesita, a ver, puedo disfrutar de la mesita, ¿vale? Aquí puedo poner un portátil y puedo ir trabajando, sí, pero si el conductor mide 1,70, mejor que 1,90. Yo tendría muchísimo más espacio. El problema de los coches, fundamentalmente, de la capacidad de los coches, sobre todo cuando los presento yo, tiene que ver con eso, ¿no? Con que yo siempre pongo el asiento en mi posición de conducción, con lo cual siempre va a parecer que hay poco espacio atrás, pero realmente no lo es. Para una persona de un percentil 75 en España, estamos hablando de una persona de 1,75, 1,72, este coche tiene mucha capacidad y tiene un buen espacio interior. Para niños, para llevar niños, para todo eso, no hay ningún problema. Bueno, pues dicho esto, vamos al maletero y os cuento más cositas. Hasta ahora. Apertura manual, no tenemos asistente de apertura. 506 litros de capacidad
mínima, contando con la parte de este maletero y con el fondo que tenemos. Debajo de este suelo tenemos otro espacio, además podemos disponer este suelo, este nivel, pero también lo podemos poner en el nivel inferior, ¿eh? Con lo cual ganamos más espacio todavía, ¿eh? Pero si no queremos, si lo queremos dejar como estaba, lo ponemos aquí ahora y lo dejamos como estaba, enrasado justo con con el acceso del maletero. Pero es que debajo tenemos un doble fondo donde tenemos una rueda de repuesto de uso temporal de 17 pulgadas, con lo cual el coche va a ir así un poco raro, y hueco pues para meter ahí lo que queramos, ¿eh? Un maletero ultra capaz. Bien guarnecido, tenemos también unas perchas, tenemos también argollas para poder poner una red y poder compartimentar la carga, y aquí tenemos los botones para poder abatir, el sistema One Touch, para poder abatir de forma eléctrica los asientos. Podemos abatir el de la izquierda o el de centro y derecha junto a la vez, ¿eh? O también hay un botón para hacerlo los tres a la vez. Fijaos, le digo all, primero hace uno y hace otro. Lo mejor de todo es que si tenemos los reposacabezas extendidos, los baja antes de proceder a la maniobra. Lo hace de una forma un poco violenta, porque además el coche boom pega golpe. Por eso la consola, cuando lo hemos hecho del sistema de infoentretenimiento, avisa: ojo, hay alguien, está ahí, porque si hay un niño pequeño no lo detecta y podemos hacerle un poquito de daño. Así que tenerlo en consideración. Bueno, dicho esto, vamos a conducirlo. Es uno de los motores que queríamos probar. Ya lo probamos en el Clase A y nos gustó mucho. Es verdad que con un nivel de potencia mayor, pero lo vamos a probar con 140 caballos. Debería funcionar bien. Hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos con el Scenic, con el motor TCE 140 con caja de cambios manual de 6 velocidades. Vamos a empezar por la caja. La caja tiene un manejo espectacular, suave, movimientos bastante cortos, no tiene ese guiado que induce a error. Es un cambio bastante apañadete. Luego tenemos la parte dinámica, que la parte dinámica tiene tres aspectos que confluyen y que hacen que este coche tenga un comportamiento un poco peculiar. Hablamos de las llantas de 20 pulgadas con neumáticos 195, hablamos de las suspensiones, que son blandas en extensión y un poquito firmes en compresión, lo que nos va a dar cierto movimiento de balanceo y de cabeceo, pero con un control bastante bueno respecto al movimiento de la carrocería, que no es demasiado grande. Y luego los frenos, que son los que nos van a dar pues unas sensaciones bastante buenas a la hora de meternos por caminos y carreteras un poquito más reviradas de lo que a priori pueda parecer que sean las óptimas para este tipo de coche. Es un coche con un gran parabrisas, lo que influye negativamente en lo que es el nivel sonoro. Interior, el ruido aerodinámico es evidente, quizá más evidente de lo que debería ser, y que hace que, pues que sea un poquito más molesto, sobre todo cuando vamos a velocidades cercanas al límite establecido en autovía. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el motor prácticamente no se oye, que el ruido de rodadura es prácticamente inexistente y que lo que más se oye es el ruido aerodinámico. En cuanto a prestaciones, estamos con un coche que tiene un motor muy solvente. Es un motor que gira hasta las 6.500 revoluciones, más
más o menos, y que hace que el coche sea bastante divertido de conducir. El coche corre, es verdad que no es un Ferrari ni tampoco es un Porsche, pero es un coche que es bastante apañado en cuanto a prestaciones. Acelera bien, el coche es ligerito, se le nota con ánimo, y eso, bueno, pues hace que sea bastante interesante a la hora de adelantar y a la hora de enfrentarnos a carreteras reviradas. Responde muy bien desde abajo. Fijaos, ahora mismo estoy en tercera, acelerando desde 20 km por hora, y fijaos, está a 50 sin problemas. No hemos tenido más que acelerar y el coche recupera bastante, con lo cual muestra que, a pesar de que tiene una cilindrada pequeña, es un motor bastante elástico y con un desempeño bastante bueno. En cuanto al chasis y las suspensiones y cómo se comporta este coche, pues algunos pensaréis que con esa rueda 195 el coche va mal, pero es que va todo lo contrario, va muy bien. Tiene un buen guiado, el coche se mueve con bastante soltura, no le hace feos a ningún tipo de curva ni tampoco ningún tipo de carretera. Es verdad que como tiene un nivel de compresión un poquito más duro de lo que se espera en un coche de esas características, pues que los baches se van a notar un poquito más, y va a haber ahí un momento de que la suspensión va a tener un momento de indecisión. Pero salvo eso, el coche es un coche que va bien, dinámicamente es un coche solvente, fácil de conducir, con un guiado, como he dicho antes, bastante bueno, y con una dirección además que ayuda, porque la dirección, a pesar de que no es la típica dirección ultra precisa, ni tampoco es la típica dirección que nos acompaña y que nos informa en todo momento de lo que pasa en las ruedas, sí que es una dirección que, para ser eléctrica, para ser un vehículo de gran tirada y que no tiene en la deportividad ninguna de sus premisas, la verdad es que la dirección es bastante más comunicativa de lo que Renault solía hacer, que eran más pastosas, más filtradas, con menos sensaciones. Y este coche, la verdad es que se muestra ágil, se muestra bastante bueno en lo que es el inicio de la guiñada y sobre todo el mantenimiento de esa trayectoria que le hemos pedido en todo momento, con lo cual ahí no tenemos ningún problema. En definitiva, estamos hablando de un coche bastante solvente, un coche que tiene unas características buenas como un coche familiar, con buen confort, con un habitáculo solvente, con un maletero bastante aprovechable y con generosas dimensiones. Un vehículo que, bueno, es una alternativa a esa moda SUV que nos ha invadido y que tiene visos de seguir siendo la elección preferida del mercado. Lo que pasa es que, bueno, encontramos estos coches que al final nos van a dar una solución diferente a las necesidades de movilidad que plantea el mercado, y que en este momento pues son una alternativa más que válida para ese tipo de vehículos. Así que yo espero que os haya gustado este vídeo del Renault Scenic, en el que hemos probado este nuevo motor TC de 140 caballos. Si os ha gustado, por favor, le dais un like, y si no, no pasa nada. Y es el momento de suscribirse si no lo habéis hecho. Así que suscribíos y os iremos mandando novedades de todos los vídeos que vamos mandando al canal. Así que sin más, me despido. Les deseo una buena semana y aprovecho para esperar que nos veamos otra vez aquí, en vuestra casa, en Revista El Motor. Hasta la próxima.